Entonces, en nuestra sesión 17 vamos a tratar ahora lo que es la verdad. Recién, antes que empiece la clase, recién en la otra hora voy a pasar mi lista y es la que vale. O sea, los que no están presentes en la lista es porque no están dando su examen o su práctica. Todos los que están ahí tienen que dar su práctica y tienen que entregármela hoy mismo. Entonces empezamos, ¿no? Entonces en nuestra sesión número 17 estamos hablando acerca de la verdad, ¿no? Entonces, a nosotros siempre, nos comunicamos a través de nuestras palabras, que deben ser, si nuestras palabras no son sinceras, ¿no? O sea, si nosotros no hablamos o no nos comunicamos sinceramente, entonces la convivencia con nosotros va a ser muy difícil y vamos a estar haciendo daño. Entonces, la convivencia se va a hacer difícil y podemos hacer daño a las personas, ¿no? Entonces, por eso siempre es necesario respetarnos, siempre decir la verdad, ¿no? Y a las personas con las palabras. Eso es lo que nos pide el octavo mandamiento. Es necesario que estén copiando ahorita esto, porque esto ya lo tienen ustedes en la plataforma, ¿ya? Ahora quiero que atiendan y conversen. Si ustedes tienen algo que preguntar, algo que decir de este tema, lo dicen, ¿ya? O lo comentan, pero no es para que lo copien. Ahorita no es el momento de copiar, sino van a perder tiempo. Entonces, ¿qué cosa es mentir? Mentir es decir lo contrario de lo que se piensa, ¿no? ¿Con qué? Con la intención de engañar. Pero el no mentirás, ¿a qué se refiere? Se refiere a muchas cosas más, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que ser valientes para decir la verdad sobre nosotros mismos. Eso es muy cierto. Nosotros a veces no queremos reconocer, no queremos la verdad, ¿no? Que a veces decimos, queremos decir que somos tal o nos portamos de tal manera cuando no es cierto, ¿no? Entonces, en nuestra religión, que somos católicos y seguimos a Jesús, entonces Jesús alabó mucho la sinceridad y condenó siempre la mentira y la simulación. La simulación es algo que muchos de nosotros, muchas de las personas lo hacen, ¿no? Se simulan ser cuando no lo son, ¿no? Entonces hay que ser, como repito, muy valientes, reconocer, ¿no? Cómo somos nosotros, ¿no? Eso es muy importante. Ahora vamos a ver algunos aspectos, ¿no? La fama, ¿no? Ese es el título de esto. Vamos a ver algunos conceptos. Esto, mira, este mandamiento vela también por la buena fama a la que tenemos derecho. O sea, nosotros tenemos una fama. No se refiere a la fama de ser artista de televisión, no, sino que todos nosotros tenemos un reconocimiento, ¿no? Mucha gente nos dice, no, Juan o Manuel no es famoso no es porque sea famoso de algo, sino porque es conocido por algo, ¿no? A veces muchos decimos, tenemos nuestra fama ganada, ¿no? Entonces hay a veces personas que faltan a ese tratamiento, ¿no? Entonces, hablan, como dicen, mal de la persona, ¿no? Faltan a veces de palabra y ahí es donde vienen estos conceptos, como es la calumnia, lo que es la difamación, la maledicencia, ¿no? Y es lo que mucha gente también
La calumnia, hablar mal de una persona sabiendo que no es cierto. Esa persona ha robado cosa cuando tú sabes que no es cierto. No, entonces tú ahí estás estás calumniando, estás hablando mal de esa persona, ¿no? Estás, digamos, faltando a la fama ganada que tiene esa persona, ¿no? Ahora, la difamación es hablar mal de una persona, aunque sea cierto. Esa es la difamación. La maledicencia, comentar los defectos de otra persona a sus espaldas. Eso es muy común, suele suceder, ¿no? Es como dice la hipocresía. Hablas muy bien con él, tu amiguito, tu causa, qué sé yo, da la vuelta de espalda, casi que hablas mal de él, casi que rajas de él. Ese se llama la maledicencia. Todos esos tres factores, calumnia, difamación, maledicencia, tú estás, digamos, hablando, estás opacando de repente la buena fama que tiene una persona, ¿no? Y eso también son pecados de palabra, ¿no? Son faltas y a la caridad y el respeto. Entonces, cuando uno comete esos errores, tenemos la obligación de rectificar ese daño, ¿no? Debemos rectificar ese daño, ¿no? Que a veces, mira, sin necesidad de ¿cómo se llama?, hacer un daño físico, a veces más daño ocasionas con palabras, ¿no? Con palabras. Otra cosa también, a veces decir nosotros, yo siempre tengo que decir la verdad, a veces hay que medir esas verdades también. Pero hay que decir la verdad, pero también hay que practicar la discreción. Hay que ser discretos, ¿no? No hay que, no tienes que divulgar discreto, o sea, no comentar cosas privadas de una persona. Si, por ejemplo, tu amigo te comentó algo personal de él, tú no tienes por qué comentarlo a los demás, ¿no? Pues se llama, hay que guardar los secretos y confidencias de quien ha confiado en nosotros, ¿sí? Claro, si es algo que es bueno, que no es malo, entonces tú puedes, si tú comentas, ¿no?, a otra persona, no le estás guardando los secretos, ¿no? Y tampoco es necesario acusar al culpable, a menos que sea imprescindible para el bien de la sociedad, ¿no? O sea, a veces hay que ser un poquito, digamos, discreto, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Si alguien que comenta o te dice algo personal, tú no tienes por qué divulgarlo a otras personas, ¿no? Eso se llama guardar secretos y confidencias. Si, por ejemplo, tu compañera de aula te comenta algo personal sobre su familia, ¿no? Tú no tienes por qué comentarlo a los demás si te está contando a ti. Eso se llama guardar secretos, guardar confidencia, ¿no? No confidencias. Si de repente te comentó alguien, mi papá se va a divorciar de mi mamá, por ejemplo, mi papá se van a divorciar, te está contando a ti nada más, no lo está contando a todo el mundo, te lo está contando solamente a ti, entonces tú guardas ese secreto para ti, ¿no? No tienes por qué estar comentando ese secreto o esa confidencia que te ha hecho una persona a ti, ¿no? Así es. Listo. Entonces, esa es una manera. Tampoco, cuando dicen tampoco es necesario acusar al culpable a menos que sea imprescindible para el bien de la sociedad, ¿no? A veces en eso sí hay que medirse, hay que un poquito, cuando uno tiene dudas, ¿no?, de algo, ¿no?, de acusar a alguien, tienes que ir a veces consultar a otra persona, ¿no?
digo medir si es que no sea algo que le va a afectar mucho a esa persona, ¿no? ¿Qué tanto le va a afectar que yo diga o que comente una verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que que tu amiga íntima te comenta, sabes que estoy embarazada, por ejemplo. Entonces es un dilema para ti, ¿no? ¿Le digo a su mamá o no le digo? ¿No? Está en secreto, ¿no? Entonces tú tendrías que consultarle de repente a otra persona. Mira, me pasa esto, no sé si decirle a una persona para que no tenga de repente su hijo así escondidas, por decir, ¿no? Algo por decir, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Es una idea. Entonces, ¿qué tanto puede afectar o no a la sociedad ese aspecto? Ahora pasemos a otro punto, ¿no? Los medios de comunicación. Y eso ustedes también lo viven. Ustedes hay muchos programas faranduleros, por ejemplo, ¿no? Donde se informa sobre la vida privada de las personas. Magali, por ejemplo, ahí está. Entonces la televisión, la radio, los periódicos, las revistas informan, no tienen que informar de las cosas que pasan, ¿no? Ellos sí tienen que decir siempre la verdad, pero algunos no dicen siempre la verdad, pero siempre deben tener en cuenta la justicia y calidad. Deben respetar la reputación y la vida privada de las personas, cosa que esos programas a veces lo toman como deporte, ¿no? Si fulanita sacó la vuelta a su marido, lo publican, ¿no? Y hablan, ¿no? Y si ustedes observan a veces en las redes, que ahora está mucho las redes sociales, mucha gente opina, mete su pico ahí, como quien dice, y habla mal de esa persona sin conocerla siquiera, ¿no? Por ejemplo, si tal mujer le sacó la vuelta a un futbolista, todo el mundo comentaba de la mujer ahí sin ver que esa mujer de repente tiene familia, tiene hijos, tiene qué sé yo, ¿no? O sea, como si tú fueses un gran moralista, como que tu vida privada es la perfecta, que nunca de repente has faltado a nadie. Tú comentas y como eres anónimo, metes tu pico ahí, no, dices, no, fulanito es así o fulanito es asá. ¿Ya? Atiende, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Ya? Entonces, eso se llama hablar. A veces los periodistas o en el caso las personas encargadas de esos programas, como quien dice, sueltan la piedra y la demás gente es la que está ahí, que te comente cosas por el estilo, ¿no? Opinando cosas que ni sabes tú cómo es, sin conocer a la persona, ¿no? Opinas, eso también es digamos, no es falta, o sea, que ¿cómo tú vas a juzgar a alguien así sin que tú ni lo conozcas, ni sepas quién es él? Simplemente porque quieres opinar, hablas mal de esa persona. No. No, es que justamente en las redes, si por ejemplo tú ves cualquier programa, por ejemplo, si tú entras a un programa a lo que comenta un Ampay de Magali Medina, por ejemplo, la gente va a comentar ahí de lo que hizo o no hizo tal persona. Y lo que comentan las personas, si tú no conoces a la persona, si hablan de una artista de televisión, si tú ni la conoces, pues sin embargo mucha gente, no digo que tú, sino mucha gente opina, no, sí, está bien que le quiten el hijo, opina, no, está bien que le quiten la hija, que le quiten el hijo, ¿no? A eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. ¿Ya? Es más, entonces, mira, en resumen es así, ¿no? Entonces los medios de comunicación a veces cometen muchos errores, ¿no? Y por eso hay gente que en otros países, por ejemplo, ha habido casos en que la gente se ha suicidado porque la han atacado de esa manera. Mucha gente ha habido así. Diego Berti. ¿Ah? Diego Berti. Podría
hacer, ¿no? No se sabe, pero supuestamente su vida él era algo privado, pero salió a la luz y miren así las habladurías. No por decir, no es... No por nada, hay un montón de otros. Cualquier noticia que sale en los periódicos, ahora que hay las redes sociales, repito, la gente comenta, ¿no? Ya. Continuamos. Ahora el testimonio de la verdad, ¿no? Por ejemplo, si Jesús no hubiera dicho la verdad, podría haber evitado la muerte. Estamos dando un ejemplo de lo que es testimonio de la verdad. Es más fácil a veces callar que decir la verdad, pero los cristianos como Jesús tenemos la obligación de decir la verdad que Dios nos ha transmitido, aunque a otra persona no les guste oírla. A lo largo de la historia ha habido muchas personas que han defendido la verdad del Evangelio hasta llegar al martirio, si ha sido necesario. Por ejemplo, a Jesús, si Jesús, por ejemplo, a él, si no recuerdo, a él le preguntan si él era el Mesías, creo, los judíos, antes que lo crucifiquen, él dijo, sí, yo soy el Mesías, ¿no? Entonces, si él hubiese mentido, hubiese dicho, no, yo no soy el Mesías, no hubiese sido condenado a muerte, porque los judíos de esa época querían, no estaban de acuerdo, ¿no? O sea que según Jesús no era el Mesías prometido que ellos esperaban, no era él. No, supuestamente los judíos decían que no. Si Jesús hubiese negado eso, entonces no lo hubiesen matado, ¿no? No, me refiero a que si Jesús hubiese mentido, porque si él decía que yo no soy, hubiera mentido, entonces no hubiera pasado, él se hubiese salvado de morir, ¿no? Porque uno dice que cuando si uno muriera Jesús, todos tendríamos morir como la piedra filosofal. No, no es así. No es así. ¿Ya? Entonces, mira, por esto es más que todo esta parte, ¿no? Si Jesús no hubiera dicho la verdad, podría haber evitado la muerte. Entonces, por ahí viene mucho de lo que se habla del sacrificio que tuvo Jesús, ¿no? Con nosotros. Todo ese sacrificio, ¿no? Que él tuvo la obligación de decir siempre la verdad, ¿no? Entonces es un tema cortito, por ejemplo, en la próxima reunión que tengamos, la otra semana, nuestra última práctica, vamos a tratar, o su práctica va a ser sobre este tema, ¿no? La verdad, ¿no? O sea, ustedes, esos conceptos de calumnia, difamación, maledicencia, ustedes tienen que saber. También ustedes a veces, como repito, a veces nosotros tenemos que determinar, escuchen, nosotros tenemos que determinar algunas veces cuándo decir una verdad, de tal forma que a veces estamos en un dilema que no afecte lo que hemos dicho, por ejemplo, por acá, que no afecte, digamos, a una persona, ¿no? A veces decir la verdad así ciegamente, decir, no, yo digo siempre la verdad, sea lo que sea, a veces puede ocasionar desgracias. Siempre hay que medir eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado así, ¿no? Por ejemplo, yo tenía en otros colegios alumnos que no hacían la tarea, por ejemplo, no hacían la tarea, venía su mamá, le decía, señor, su hijo no ha hecho tarea, no ha hecho nada, y la señora le daba de alma al chico, pues, así, con la correa, a veces delante mío le daba ahí con la chancleta. Con la cacheta. ¿Por qué no hace la tarea? ¿Qué sé yo, no? Entonces ya a uno como que le choca, ¿no?
O sea, como que se sienten un poco culpables, ¿no? Aunque en realidad estaba bien dicho, ¿no? Porque no hacía tareas, pero no pensé que la señora o el papá iba a reaccionar de tal forma, ¿no? Ya un poco violento con su hijo, ¿no? Ya, entonces ya la próxima vez ya medía poco, a veces tenía que engañar, tenía que decir, no, sí he hecho la tarea, mentira, a veces había hecho, aunque sea poco, pero pues ahí estaba mintiendo, pero ah, ay, era del otro colegio que tú estabas. uno era él. Ya, era bueno, eran varios, pero no, que a veces justamente eso, ¿no? Entonces a eso yo me refiero cuando a veces decir la verdad, tienes que medir a veces, ¿no? Porque a veces el mal es peor, ¿no? Porque a veces cuando a un chico se le pega o por gusto se vuelve más terco a veces, ¿no? Entonces ya tenía que medirme un poco en decirle exactamente cómo todo, ¿no? Listo, así es entonces. Ya, entonces, mira, este tema es muy importante, por eso son los temas que en estos que voy a tratar o que estoy tratando más o menos son temas que ya muy común en nuestra vida, ¿no? De todos los días. Y hay que saber justamente aplicar esos. Para eso están las religiones, no solamente la religión católica, sino todas las religiones. Saber nosotros buscar el bien de esas religiones, ¿no? Entonces, todo lo bueno que tiene, tratar de mejorar en nuestra vida diaria. De eso se trata, ¿no? A veces me dicen, ¿para qué religión? ¿Para qué esos cursos? Pero no, pues en esos cursos hay mucho de moral, mucho de ética, mucho de valores que se deben de poner en práctica. Es igual, cuando a ustedes se les enseña matemática o comunicación, es porque ustedes lo van a aplicar en la vida real. Igual, cuando se les enseña un curso de religión y a veces no le dan importancia, es justamente para rescatar todos los valores morales que tienen la religión católica, como también tienen otras religiones. Todas las religiones que no son sectas, qué sé yo, son buenas, ¿sí? No, siempre tienen algo ahí positivo que hay que rescatar de eso. Listo, entonces hasta acá esta clase y en la siguiente hora son 12:20, más o menos 12:25, ingresan para darles la práctica para que resuelvan, ¿ya? Entonces, 5 minutitos más les ingresan para darles la práctica que tienen que resolver. El tema es la sexualidad que hemos visto la semana anterior. Entonces, 5 minutitos ingresamos, ¿ya?